La boda de mi hija debía ser un día de alegría. Me puse mi mejor vestido sobrio, de lino azul marino con encaje antiguo en las mangas, y peiné mi cabello canoso en un recogido bajo, con la esperanza de que Ágata, al verme, recordara que yo era su madre, y no solo una invitada más. Llegué al jardín de la finca con una mezcla de nostalgia y orgullo. Había ayudado a pagar parte del catering, supervisado las flores y hasta planchado con mis propias manos los manteles del banquete. Pero en cuanto entré al recinto, algo se torció. Un joven con chaqué, al parecer parte del equipo de protocolo, me condujo por entre los bancos decorados con hiedras y lavanda. Me ofreció una sonrisa neutra y señaló una silla cerca del pasillo lateral. Aquí. Señora Maristela. Al principio no noté nada extraño, me acomodé, alisando la falda, hasta que mis ojos cayeron sobre el letrero de cartón rústico con mi nombre, atado con cuerda de yute a la parte trasera de la silla, a su lado, literalmente tocando el brazo del asiento. Habían colocado un cubo metálico envejecido, de esos que se usan para decorar eventos vintage. Tenía flores marchitas dentro y restos de servilletas arrugadas. Un grupo de jóvenes, entre ellos el primo de Ramiro y varios amigos suyos. Reían discretamente unos metros más allá. Es parte del concepto rústico, se burló uno. Mi hija, vestida de blanco, se acercó justo en ese momento, radiante, con su ramo de peonías y eucalipto. Mamá, no hagas drama, es una broma. Relájate, me dijo con una risa que no le llegaba a los ojos. Todos aplaudieron la ocurrencia. Alguien hizo una foto. Quise levantarme, pero mis piernas no respondieron. Solo pude quedarme allí, rígida, sintiendo que los pétalos marchitos del cubo rozaban mi codo. Entonces, lo que ocurrió a continuación fue tan inesperado como absurdo. Una mujer que no reconocí se inclinó hacia mí, como si fuera a darme un beso, pero no lo hizo. En su lugar, me susurró algo que me heló la sangre. Pregúntele por abril de 2019, antes de que sea demasiado tarde. Me giré de inmediato, confundida, pero la mujer ya no estaba allí. Intenté prestar atención a la ceremonia. El oficiante hablaba de amor eterno, de construir juntos, de respeto mutuo, pero cada palabra se estrellaba contra el zumbido que tenía en la cabeza. La frase de aquella mujer, pregúntele por abril de 2019, me golpeaba una y otra vez como campanas sordas. Abril de 2019. ¿Cómo olvidar ese mes? Aquel fue el último abril que pasé con Julián, mi esposo. Lo recuerdo sentado en el porche, removiendo papeles en una carpeta amarilla, con una expresión que oscilaba entre la culpa y la urgencia. Yo le pregunté qué estaba haciendo, y él murmuró algo sobre asegurar el futuro de Ágata. Discutimos. Le dije que no me gustaban los secretos en un matrimonio. Él alzó la voz. Luego se llevó la mano al pecho y nunca volvió a levantarse. Murió esa noche, de un infarto fulminante. Lo que me perturbó durante años fue lo que ocurrió justo después. Ágata apareció en casa cerca de la medianoche, el vestido arrugado, las mejillas húmedas, los tacones en la mano. Me dijo que había salido a caminar y se perdió el móvil, que no sabía nada de lo de papá, que no sabía nada de nada hasta hoy. El murmullo de los invitados me devolvió al presente. Estaban brindando ya, y yo ni siquiera recordaba haber aplaudido el sí. Me puse de pie como pude, todavía algo mareada, y avancé hacia la zona del cóctel. Ramiro, el ya flamante esposo de mi hija, se acercó con 2 copas. Señora Maristela, me dijo con una sonrisa medida, brindemos por los nuevos comienzos. Su mirada era fría como una superficie de mármol. Chocamos las copas, y él se marchó sin más. Entonces lo vi Baltasar, su padre, paseándose entre los camareros como si fuera el anfitrión de la finca. Daba órdenes, señalaba, corregía. Me acerqué al baño con la excusa de refrescarme.
pero al girar por el pasillo de servicio, escuché su voz. La cláusula de la propiedad sigue vigente, a menos que ella lo descubra. La respuesta del hombre que lo acompañaba el notario, si no me equivoco, fue un susurro tenso. Me detuve en seco, sintiendo cómo todo volvía a cambiar bajo mis pies. Necesitaba aire o vino, lo que llegara primero. Me escabullí del salón principal, donde el bullicio del banquete apenas disimulaba las miradas fugaces y los cuchicheos. Crucé una puerta lateral hasta el salón anexo, más pequeño, donde se había dispuesto una mesa con recuerdos, fotos familiares y velas aromáticas. Busqué una copa de vino entre los vasos abandonados sobre una consola, cuando algo llamó mi atención. Un álbum de cuero marrón, abierto, con páginas gruesas y pegatinas doradas. Me senté en el borde de una banqueta y pasé las hojas con lentitud, reconociendo rostros de antaño, la comunión de Ágata, unas vacaciones en Javea, la barbacoa de 2005, y entonces lo vi. Una fotografía descolorida, claramente antigua. Mostraba a Julián, mi difunto esposo, mucho más joven, abrazando a un adolescente moreno de rostro afilado. Lo reconocí al instante Ramiro, el ahora esposo de mi hija. Mi corazón se aceleró. Ágata me juró que conoció a Ramiro en la universidad, que fue amor a primera vista en una clase de derecho romano. Pero si él ya conocía a Julián desde antes, ¿todo había sido una farsa? ¿Desde cuándo se conocían en realidad? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Cerré el álbum y lo dejé como estaba. No podía quedarme más tiempo fingiendo sonrisas. Crucé el salón de nuevo, buscando mi bolso. Lo abrí con manos temblorosas, removiendo pañuelos, pastillas, la libreta de notas, hasta que mis dedos tocaron algo metálico. La llave. La había guardado años atrás. Era de un pequeño archivador de roble que Julián tenía en el desván. Nunca la usé, pero ahora algo me impulsó a actuar durante el momento del brindis oficial. Aproveché la confusión y me marché discretamente de la finca. Conduje hasta casa en silencio, acompañada solo por las dudas que me taladraban las sienes. Subí al desván y abrí el archivador. Dentro, entre carpetas polvorientas y recibos antiguos, encontré un sobre sellado con fecha abril de 2019. Lo abrí con cuidado. Era un testamento, el testamento de Julián. Declaraba que, si nuestra hija se casaba sin su consentimiento expreso, la herencia familiar, la casa, las tierras, las cuentas regresaría a mi control total. Pero había una página faltante, la última, y ahí supe que alguien no quería que yo la encontrara. Volví a la finca cuando la música ya retumbaba en la pista y las luces de colores comenzaban a teñir las paredes blancas. Nadie notó mi ausencia. En realidad, nunca lo hacen. Mientras cruzaba el jardín, lo vi Esteban, el antiguo secretario de Julián, de traje gris y corbata torpemente ajustada. Hablaba con un camarero junto a la barra de gin tonics. Me acerqué sin titubeos. Esteban, dije, con voz firme. Se dio la vuelta, sorprendido, y al verme palideció. Doña Maristela, qué alegría verla. ¿Qué haces aquí? Bueno, fui invitado por Ágata. Me dijo que su padre hubiera querido. No terminé de escucharlo. En mi cabeza se encendió una alarma. Necesito preguntarte algo. Después de la muerte de Julián, ¿recuerdas un maletín negro, el que él usaba para llevar documentos al notario? Esteban asintió. Incómodo. Sí. Lo tenía en la oficina, el día después del funeral. Vino Ágata a buscarlo. Dijo que usted lo autorizaba. Y le creíste, parecía muy afectada. Y era su hija. Pensé que era lo correcto. Me alejé antes de gritar. Sabía que no era culpa suya, pero cada pieza encajaba con un sonido seco y cruel. Ágata había interceptado el maletín, y quién sabe qué hizo con los documentos originales. Entré por la parte trasera de la casa.
Nadie vigilaba la escalera que llevaba a la suite nupcial. Todos estaban bailando, brindando o posando para fotos. El pasillo estaba desierto. Empujé la puerta de la suite con cuidado. Busqué en los cajones del tocador. Nada. Revisé el baño. Solo maquillaje. Finalmente, abrí el armario empotrado. Allí, entre una maleta semiabierta y un estuche de tocador, encontré una carpeta negra. Adentro, el testamento, esta vez completo, con la firma de Julián al final, pero había una hoja más. No formaba parte del documento original. Era un añadido, reciente, papel distinto, tinta más fresca. En esa hoja, Julián modificaba la cláusula de reversión y dejaba el control total de la herencia a una empresa inmobiliaria Brines y Asociados, un apellido que conocía demasiado bien. La fiesta seguía rugiendo en la planta baja cuando pedí a Ramiro que me acompañara al invernadero. Él aceptó con una sonrisa falsa, esa que siempre me pareció demasiado perfecta. El cristal empañado por la humedad nos aislaba del bullicio. Cerré la puerta tras de mí y lo miré fijamente. Sé lo del testamento, le dije sin rodeos, y sé lo de Brines y Asociados. Ramiro ni se inmutó. Apoyó una mano sobre la repisa de piedra y soltó un suspiro breve, como si finalmente se liberara de una incomodidad innecesaria. Muy bien, señora Maristela, dijo con voz neutra. Se lo diré sin rodeos, no la queremos a usted en nuestra familia. Usted representa un obstáculo. Sentí cómo se me tensaban los músculos del rostro, pero me obligué a mantenerme serena. ¿Un obstáculo para qué? Para avanzar. Baltasar y yo hemos hecho un acuerdo. Él se queda con ciertos activos inmobiliarios a cambio de facilitar mi entrada al mercado con su red de contactos. El matrimonio con Ágata es parte del trato, un símbolo de unión entre nuestras familias y entre nuestros patrimonios. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Su terreno, su casa, está estratégicamente ubicada para un proyecto de urbanización, pero mientras la herencia siga a su nombre, no podemos hacer nada. Me crucé de brazos, intentando contener la furia que me ardía por dentro. La cláusula en el testamento dice que todo pasará a nombre de Ágata al cumplirse 1 año de la muerte de Julián, añadió Ramiro. Es decir, en 5 días. Solo debemos ser pacientes. Por eso esta boda tenía que ocurrir ahora. Todo encaja, todo está planeado. Me temblaban las manos, pero me obligué a mantenerme firme. Y pensaban que me quedaría callada. Ramiro esbozó una mueca de desprecio. Sabíamos que protestaría, pero, sinceramente, nadie va a escucharla. No cuando todos creen que es una madre resentida que no sabe soltar el control. Giré sobre mis talones, sin responder, pero en mi pecho, una llama nueva acababa de encenderse. No me iban a borrar sin luchar. Baltasar me mandó llamar como si yo fuera un asistente más del evento. Me indicó que lo esperara en el pequeño despacho de la finca, un espacio improvisado con cortinas oscuras y una lámpara de pie. Entró sin mirarme, cerró la puerta y fue directo al grano. No quiero que malinterprete esto, Maristela dijo. Mientras sacaba un sobre grueso del maletín de cuero, no se trata de enemistad, se trata de equilibrio. Puso el sobre la mesa de madera con una palmada suave. Tómelo como un gesto de respeto. Puede usarlo para irse de viaje, descansar, desaparecer por un tiempo y dejar que los jóvenes vivan tranquilos. Mantuve la compostura. Saqué mi teléfono móvil y, con movimientos cuidadosos, activé la grabadora antes de deslizarlo boca abajo sobre la mesa. Junto a mi bolso, ¿y qué pasa con lo que construimos Julián y yo?, pregunté en tono bajo. ¿Eso también debo dejarlo ir? Baltasar se sirvió una copa de brandy y bebió sin responder. Luego, como si ya todo estuviera resuelto, agregó: la memoria de Julián será honrada a su manera. Usted merece paz. Esta guerra no es suya. Esta guerra no es suya. Esa frase se clavó en mi mente mientras salía del despacho con el sobre intacto
y el corazón latiendo como un tambor, en el salón principal. La música había bajado y algunos invitados charlaban animadamente mientras los camareros pasaban con bandejas. Me acerqué al estrado donde estaba el micrófono. ¿Puedo decir unas palabras?, pregunté con voz serena. Y antes de que alguien pudiera oponerse, el DJ bajó la música del todo. El notario se incorporó apresurado, como si supiera exactamente lo que estaba por ocurrir. Pero no era el momento de hablar, no aún. Solo dije: quiero brindar por Julián, por el hombre que fue, por el padre que intentó ser, y por las verdades que nunca se atrevió a contar. Aplausos educados, algunas risas incómodas, mientras regresaba a mi sitio. Abrí el chat con 3 contactos clave, con un solo gesto. Envié el archivo de audio, luego miré hacia la pista de baile, donde Ágata giraba sin saber lo que acababa de empezar. El tintineo de las copas marcaba el inicio del brindis, y todos esperaban que yo dijera unas palabras dulces, llenas de nostalgia y buenos deseos. Me ofrecieron el micrófono una vez más, esta vez acompañada por los flashes de los móviles y las sonrisas mecánicas de quienes no sabían lo que estaba a punto de revelar. Me puse en pie con calma. El mantel blanco tembló levemente bajo mis dedos, pero no por nervios, sino por la certeza que llevaba encima. Coloqué el testamento original sobre la mesa alta junto al atril. Junto a la versión manipulada que había encontrado en la suite, ambas copias estaban plastificadas, con sus firmas visibles, y sus fechas en contraste. Había marcado en rojo las cláusulas discrepantes. Al fondo del salón, un técnico activó la pantalla conectada al proyector, y allí, en grande, apareció el documento con sus 2 versiones. La imagen era nítida, las diferencias, escandalosas. Tomé aire. Hoy celebro que mi hija haya escogido un esposo, dije, con la voz firme, pero más aún, celebro que yo aún tenga voz y patrimonio. Lo que mi esposo quiso dejarme aún me pertenece. Lo que ustedes intentaron borrar, lo he hecho público. Baltasar se incorporó de inmediato. Caminó hasta el proyector y desconectó el cable. Pero ya era demasiado tarde. Todo había sido enviado minutos antes, a la prensa local, a los notarios del registro civil, a quien debía recibirlo. La cláusula de reversión sigue vigente, añadí sin mirar a nadie en particular, y cualquier intento de apropiación será considerado fraude documentado. Hubo un silencio abrupto, como si todos hubiesen olvidado cómo respirar. Ramiro se aferraba al borde de la mesa. El color se le había esfumado por completo. Algunos invitados comenzaron a murmurar. Otros miraban a Ágata, que permanecía congelada en medio de la pista con la copa en la mano. Mi hija no dijo nada. Solo bajó lentamente la vista hacia el suelo, y en ese instante sentí que el verdadero matrimonio que se desmoronaba no era el suyo, sino el nuestro, madre e hija. El salón se iba vaciando lentamente. Algunas mesas ya estaban vacías, los centros de flores inclinados, los restos del banquete aún brillando bajo las luces doradas. Yo me disponía a recoger mi bolso, dispuesta a marcharme sin mirar atrás, cuando una voz me alcanzó por detrás. «Mamá, espera». Me giré. Ágata venía sola, sin Ramiro. Con los ojos húmedos y las mejillas encendidas, su peinado empezaba a deshacerse, como si el velo de la noche también quisiera retirarse. «Yo sabía lo del documento», dijo, apretando los labios. «Pero papá también me lo ocultó. Nunca me lo enseñó. Solo escuché pedazos, rumores, y tú solo llorabas, te encerrabas. Yo no quería perderlo todo». Me quedé en silencio un momento, mirándola. Esa niña que crié con tanto cuidado ahora se me presentaba como una adulta rota por la ambición. «Ágata», dije, con la voz más baja que nunca, «perdiste algo más que lo material. Perdiste mi respeto. Eso
No se hereda, se cuida. Ella bajó la vista. Por un segundo. Creí que iba a romperse del todo. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, una silueta conocida emergió de entre las columnas laterales del salón. Era la mujer del susurro, la que me había advertido al inicio de la ceremonia. Mi nombre es Nuria Gascón, se presentó con serenidad. Fui secretaria de tu marido durante años. Intenté advertirte en su momento, pero alguien me lo impidió. Aquel abril de 2019, algo se quebró para todos. Su presencia llenaba el aire con una mezcla de vergüenza y verdad. Continuó: tu marido investigaba unas operaciones que vinculaban a Ramiro con una red de adquisiciones ilegales. Yo fui la que organizó aquellos archivos. Lo descubrió días antes de su muerte. Sentí que el piso se aflojaba bajo mis pies. La muerte de mi esposo, su repentino colapso, las evasivas, todo se agitó en mi mente como una tormenta que nunca fue del todo natural. Ágata levantó la cabeza, con los ojos abiertos como si acabara de comprender por primera vez algo que llevaba años ignorando. Yo di un paso hacia Nuria. Teníamos mucho de qué hablar. El salón quedó en silencio poco después del escándalo. Ramiro desapareció sin despedirse, dejando su copa a medio vaciar sobre una mesa. Baltasar no tuvo tanta suerte, la policía llegó antes del amanecer. Guiada por las grabaciones que envié, lo detuvieron por fraude notarial y falsificación documental. No opuso resistencia. Supo que había perdido. Ágata, por su parte, compareció ante el notario con voz temblorosa. Firmó los papeles de renuncia al terreno y al matrimonio casi al mismo tiempo. El acto no borró el daño, pero marcó un límite. Luego se acercó a mí, con los ojos apagados y la voz baja: mamá, ¿podemos empezar de nuevo? No respondí, no con palabras. Al menos asentí muy levemente y me giré. Lo que venía después no podía improvisarse. Viajé sola a Galicia, donde el mar huele distinto y el viento arrastra los pensamientos con otra lentitud. Caminé por senderos de piedra y acantilados húmedos, llevando solo una mochila ligera y mi teléfono. Necesitaba silencio, distancia, horizonte. En mi móvil se acumulaban mensajes, algunos de familiares lejanos, otros de conocidos que hacía años no me hablaban. Admirable, valiente, digna, palabras que, leídas en la intimidad de un hostal, me hicieron cerrar los ojos más de una vez. Pero hubo un mensaje que no esperaba. Era de un arquitecto social que había leído la historia en la prensa local. Me hablaba del terreno familiar, de la posibilidad de reconvertirlo en algo útil: viviendas tuteladas para mujeres mayores, huertos sostenibles, espacios intergeneracionales. Su tono era profesional, pero había en sus palabras una sensibilidad que no encontraba desde hacía mucho. Le respondí con cautela, pero sin cerrarme. Quizá ese era el futuro que podía merecer mi legado. No un testamento disputado, ni una boda de conveniencia, sino un espacio con propósito. Un lugar que no se construyera desde la traición, sino desde la memoria y la reparación. Volví a mirar el mar. El aire me sabía más limpio. No sabía aún si perdonaría del todo a Ágata, pero sabía una cosa: no volvería a callar lo que debía decir. El sol de otoño acariciaba los adoquines nuevos, cálido pero sin arrogancia. Habían pasado solo unas semanas, pero el terreno parecía otro donde antes hubo secretos y planes turbios. Hoy se levantaba la biblioteca comunitaria con mi nombre en letras sobrias sobre la entrada de madera clara. No buscaba homenajes, pero cuando me lo propusieron, entendí que decir sí era también una forma de cerrar el círculo. Los niños corrían entre bancales de plantas aromáticas. Las madres conversaban bajo los toldos, y un grupo de ancianas hojeaba libros en las mesas de lectura al aire libre. Todo respiraba una calma que no había conocido en años. Ágata llegó sin hacer ruido.
Llevaba el cabello recogido y un vestido azul oscuro, discreto, sin pretensiones. Se quedó en la parte trasera, de pie, como si no supiera si tenía permiso para estar allí. No la invité a acercarse, pero tampoco la alejé. Cuando llegó el momento de decir unas palabras, me acerqué al micrófono. No preparé nada escrito. Solo dejé que saliera lo que tenía atravesado desde aquella noche absurda de la boda. A veces dije despacio, las bromas revelan quién realmente eres, pero también quién puedes llegar a ser si eliges otra cosa. Vi a Ágata bajar la mirada. No era un reproche, sino un recordatorio. No había olvido, pero tal vez sí lugar para una versión distinta del amor. Al terminar el acto, me alejé del bullicio y me senté en una silla de hierro forjado, justo frente al edificio. Era simple, sin adornos ni nombre tallado, pero firme, digna. Apoyé las manos sobre mis rodillas y respiré hondo. No esperaba que todo sanara de golpe, pero ya no estaba sola. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo que había a mi alrededor no era un decorado, sino un hogar.